Bueno, nos vamos para hablar con el viajero. Un viajero que tuvimos acá en el estudio hace mucho tiempo, porque es de la misma ciudad donde grabamos, viajero. Y me pasó que en estos 3 años hemos encontrado a otros viajeros que se han encontrado con él. Sí, hay un chico que anda en colectivo y es luthier. Ajá. Y yo me acordaba y dije, sí, es Damián Stoppani, que nosotros ya lo habíamos entrevistado, claro, como luthier, pero ahora, bueno, estaba haciendo su travesía. Y él, hace poquito, cuando hablábamos con Héctor Argiró, que que llegó en Torino hasta Alaska, me dijo, en Alaska me encontré con Damián, con luthier sobre ruedas. Entonces dije, tenemos que llamarlo a Damián. Y ahí está, aquí lo tenemos, por allá en el norte del continente americano. Él es Damián Stoppani. Gracias por tu tiempo, Damián. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por llamar. Un gusto estar hablando con ustedes. Bueno, por favor, un verdadero placer este contacto, ¿no? Sí. Muy intrigante saber que justamente en Villa Constitución, que es la ciudad donde nací y me crié, está este programa. La verdad es que no tenía idea, pero a partir de ahora los voy a empezar a escuchar. Buenísimo. Bueno, viste, salen buenas cosas de Villa Constitución, parece, ¿eh? Por supuesto. Tampoco es común que un luthier agarre un colectivo y se vaya a recorrer a América. Sí, la verdad que muy común no es. Respecto a lo que decían de que hay gente que nos hemos cruzado con viajeros, sucede que siempre nos estamos cruzando, es como una gran comunidad, sí, que nos vemos, nos separamos y nos volvemos a encontrar. Uh-huh. Ahora, casualmente, estamos en Oregon, Estados Unidos, en la costa oeste, uh-huh, con una familia que el proyecto se llama Creciendo en el Camino, Diego, Jorgelina, Tomás. Con ellos nos habíamos encontrado en Cuenca, en Ecuador, hace 2 años más o menos, uh-huh, o un poco más. Y casualmente ahora nos volvemos a encontrar. Nosotros estamos volviendo de Alaska y ellos están yendo para allá. Y bueno, acá estamos reunidos de nuevo y eso suele pasar un poco. Uno se va encontrando con la misma gente que encontró hace varios años atrás en distintos puntos de este continente. Sí, nos pasa también que sí, por ahí también nosotros los vamos reencontrando en distintas etapas distintas etapas del viaje, ¿no? También como actualizando un poco, claro, la travesía. Damián, ¿y cómo surgió esto de decir, bueno, me voy a recorrer con mi arte? Y fue bastante casual, digamos, no es que yo tenía un plan de llegar a algún lado. Estudié lutería en Tucumán, en la, uh-huh, Universidad Nacional de Tucumán. Me gustaba viajar, entonces decidí armar un proyecto de montar mi taller arriba de un colectivo, un Mercedes-Benz 911 de 1965, con la idea de recorrer distintos lugares trabajando para las orquestas. Pero no tenía idea, claro, de alejarme tanto. En realidad empecé trabajando en la provincia de Buenos Aires, iba una semana, me quedaba en cada orquesta, trabajando sobre todo para los proyectos de orquestas de escuela que nacieron en Venezuela y se fueron expandiendo. Entonces trabajé, esto fue hace un poco más de 4 años, pero empecé en Pergamino, después en Junín, Roja, Lincoln, Pehuajó, Trenquelauquen, Deró, 9 de Julio, La Barría, General Villegas, todo lo que es el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Y después de ahí estuve 3-4 meses trabajando en esas orquestas y decidí que era buena idea irme para Uruguay. En Uruguay estuve 3 meses, un poco más. ¿A dónde llegaste por primera vez a Uruguay y qué recorriste? A Uruguay no recorrí tanto. Ay, lo perdí. ¿Damián? Sacramento. Ahí está. Sí. Te habíamos perdido. ¿Dónde en Uruguay? Te preguntábamos. En Uruguay no recorrí demasiado, porque hice base sobre todo en Colonia del Sacramento. Ahí, uh-huh, me encontré con un colega, luthier, que nos hicimos muy buenos amigos y empezamos a trabajar juntos. Entonces, creo que lo más al norte que llegué en Uruguay
fue Montevideo. O sea, no llegué hasta las playas hermosas, paradisíacas, que suele contar el que fue a Uruguay. La verdad es que hice base sobre todo ahí, en Colonia del Sacramento. Después de ahí fuimos para Paraguay. Ahí se sumó una compañera de viaje que todavía sigue hasta hoy. En Paraguay también a trabajar para un proyecto de orquestas. ¿Compañera de viaje? Cuando hablas compañera de Sí. viaje, ¿es compañera de trabajo o compañera de alguna relación un poco más afectuosa? ¿Qué pregunta? Compañera, llamémosle compañera de viaje. Bien, ¿no? bien, Compañera de está trabajo. perfecto, está Ella es perfecto. ella también es de Villa Constitución. Es Ah, instructora de yoga, instructora de acrobacias aéreas. También el arte mismo, digamos. hicimos el arte mismo, como la vida misma. Hicimos algo bastante extraño en el camión. En un momento ella estaba un poco agotada de no poder hacer su actividad, que en ese momento estaba enfocada en la acrobacia en tela. Entonces a algún amigo viajero se le ocurrió, dice, pero ¿cómo? Si no, teniendo semejante camión, ¿por qué no hacen una estructura y colgás la tela de ahí? Y la tiró como al pasar. A mí me quedó la idea y casualmente después, una semana después, caímos en la casa de un herrero en Perú. Sí. Y armamos una estructura desmontable que se arma y se desarma arriba del techo del colectivo, y de ahí cuelga la tela y hace show callejeros, da clases donde se pueda. Así que no es solamente de la lutería que vive este proyecto. No, claro. Porque además hay que pagar el combustible. Claro, porque viaje. es un colectivo que debe llevar su consumo y su mantenimiento. Aparte del año 65, dijiste. Sí, lleva mantenimiento. Por suerte no hubo que hacerle tantas cosas importantes. O sea, nunca tuvimos que abrirle el motor, ni la caja de cambio, ni esos la motores son un transmisión. fierro. Siempre tiene algún que otro problema para solucionar, pero problemas mínimos. Y sí consume una linda cantidad de combustible que hay que sostener. Pero supongo ya alguien debe haber dicho esto, que viviendo así de esta forma se gasta menos, se consume menos que viviendo estable en un lugar, porque uno no tiene gastos fijos de alquiler, de impuestos, no tiene un nivel de consumo muy alto. Entonces, lo que más se gasta es en combustible y alimento básico. Claro. Bueno, pero tu actividad, digamos, no es una actividad muy común. ¿Cómo vas consiguiendo trabajo? Porque muchos viajeros, viste, venden artesanías, o hacen algo de comidas, o la fotografía, o work and travel, viste, se quedan en algún lugar. El tema de hacer lutería, de hacer violines, no es algo que te paras en el frente de una plaza y dices, che, hago violines. ¿Cómo vas manejando eso? No, claro, es un trabajo bastante específico. Y enfocado a un público específico. Yo hago lutería de instrumentos clásicos de cuerda frotada, violín, viola, violonchelo, y lo que hago es trabajar para las orquestas, y la verdad es que tuve muchísimo trabajo. Lo que sucede es que hay muchas orquestas profesionales en todos lados, que uno sepa que están, porque generalmente la gente no es consumidora de música clásica, pero la música clásica está, y los músicos profesionales trabajan en las orquestas, y lo que sucede es que no hay mucha gente que se dedique a este oficio. Entonces me ocurrió en muchísimos lugares que los músicos de las orquestas tenían mucha necesidad. Entonces, mucha necesidad de mantener sus instrumentos de forma correcta, y no hay nadie cercano que pueda hacerlo. Entonces, lo que se me ocurrió para empezar a acceder a las orquestas es preparar unas conferencias sobre historia, construcción y mantenimiento de violín, viola, violonchelo. Las ofrezco de forma gratuita generalmente en las orquestas. Inbound Entonces, marketing. Como los músicos no tienen mucha formación de la parte material de su instrumento, y como es gratuito me dicen que sí, que vaya, entonces voy, les doy una breve conferencia sobre
de dónde nacen sus instrumentos, cuáles son los orígenes, cómo son construidos y cómo ellos tienen determinados tips para mantenerlos de forma correcta. Después les ofrezco mi trabajo, que voy a estar en la ciudad donde está esa orquesta durante determinado tiempo, una semana, y bueno, me empiezan a llegar trabajos, y cuando termino los trabajos me voy a otra ciudad que tiene otra orquesta, y así voy de orquesta en orquesta, de ciudad en ciudad, y moviéndome sobre todo en los lugares que tienen orquesta. O sea, en estos 4 años que recorrimos ya de Argentina a Alaska y ahora estamos volviendo, las ciudades que conocimos tienen que ver con las ciudades que tienen orquesta, claro, más que lugares turísticos y puntos donde uno se sienta atraído por ir. Vamos a lugares donde nunca hubiera pensado ni sabía que existía esa ciudad, pero tiene orquesta, bueno, ahí vamos. Claro, digamos que el itinerario lo marca la orquesta. Exacto. O el trabajo, y digamos. Una orquesta me pasa el contacto de otra, llego a esa orquesta y ahí me pasan el contacto para la próxima, y así vamos. Está bien, y eso te va marcando el lugar y el camino a recorrer. Exacto. Por eso hicimos un recorrido un poco no tan convencional. Claro. Bueno, pero es parte de también poder conocer nuevos horizontes. Te tomás el tiempo para recorrer, para conocer los lugares, o el trabajo de luthier demanda mucho e imposibilita esto? No, siempre conocemos los lugares, pero de una forma diferente. Claro. Y en general no vamos a los lugares turísticos, no porque no nos gusten, sino justamente por lo que explicaba, pero conocemos otra parte de los países, de las ciudades, y nos pasa que en ese tipo de ciudades que no son turísticas, que la gente no suele ir porque no tiene ningún atractivo especial como para ir, nos tratan muy bien, porque no están muy acostumbrados a gente de otro lado que vaya. Entonces muchas veces en pueblos de Colombia o Perú o El Salvador o donde sea, la gente no suele ir, y al ser así los habitantes son más dados, más abiertos que si uno va a Cancún o Playa del Carmen o lugares donde está repleto de turistas. La gente del lugar ya está cansada de que vayan a invadirlos. Parás a hablar, la gente te da otros detalles, y la gastronomía regional también, imagino, ¿no? Sí, por supuesto, siempre nos encanta comer lo del lugar y conocer y así seguir aprendiendo. Claro. ¿Cocinan ustedes también? ¿Tienen que en el colectivo, imagino, debe estar completo, debe ser casi una casa ambulante? Sí, la armamos nosotros hace bastante, y nos llevó bastante tiempo, dinero y pesares poder armarla, pero sí tiene de todo: cama, baño, ducha con agua caliente, cocina y el taller. O sea, cumple todas las necesidades básicas y se está muy cómodo. Es un colectivo, es un monoambiente, digamos. Claro. Está bueno eso, Gabriela. Sí, ni hablar. Mientras hablabas, estaba recorriendo tus redes y viendo un poco de imágenes. Hay una mascota también en el... Sí, Baco, sí. Tremendo personaje, un perro barbincho, tucumano. ¿Tucumano? Sí, tucumano. ¿Cómo se dio por la incorporación? No, fue casual. Yo viví 6 años en Tucumán, que fue donde estudié lutería. Uh-huh. Y bueno, ahí estaba ya venía. Con mi compañera que se llama Marianela, y a ella se le Ay, Damián, a ver, creo que lo recuperamos. ¿Damián? Sí, yo te Ahí está. Ahí está, no, te habíamos perdido. Te habíamos perdido en el Contabas audio. que estabas con Marianela. Sí, en Tucumán, y ella encontró un cachorrito abandonado en la calle, y bueno, decidió adoptarlo. Yo no tenía muchas ganas de tener un perro porque ya pensaba en viajar, y viajar con perros es una complicación más que yo no quería tener. Pero bueno, me convencieron y acá estamos con Baco.
Bueno, digamos que Baco salió desde el primer momento. Damián, desde el primer momento, sí. Uh-huh. ¿Es más reparación de instrumentos o construcción también? Las dos cosas. Yo reparo y construyo. Uh-huh. ¿Y el trabajo viene así, digamos, de igual a igual? Depende del momento. Siempre que voy a una orquesta con mi taller, tengo trabajo asegurado, porque a los instrumentos, este tipo de instrumentos de cuerda frotada, necesitan un mantenimiento, por más que no se haya roto. No es que me traen instrumentos rotos. A veces sí, pero generalmente es una cuestión de mantenimiento que por el uso diario que le da un músico profesional, necesita hacerlo. Entonces, de ese trabajo tengo de forma constante, seguro, cuando voy a la orquesta. Y cuando no voy a las orquestas, cuando estoy en otros lugares un poco más alejados de ciudades, me pongo a construir. Entonces hago las dos cosas, voy construyendo instrumentos, que me demanda mucho tiempo construir un violín, y bueno, lo voy haciendo de a poco mientras voy agarrando trabajos en las orquestas. Claro. Durante el viaje no he construido tantos, habré construido 4 violines más o menos. Cuando hablas de este viaje, ¿cuánto tiempo estás hablando? 4 años, un poco más de 4 años. Ya 4 Salimos en 2015. 4 años y siempre fueron así recorriendo nuevas rutas, o sea, no has vuelto para tus pagos. He vuelto, sí, en México. México da la posibilidad de que si el vehículo está registrado como casa rodante, uno lo puede dejar por 10 años en el país. Ah, mirá. A uno le dan 6 meses, pero al vehículo le dan 10 años. Entonces, la idea era, no sé cuál era la idea, pero en un momento fue llegar a Colombia y volver. Entonces llegamos a Colombia, íbamos a volver, pero yo vi que nos estaba yendo muy bien con el trabajo, con el proyecto, y me gustaba hacerlo, entonces decidimos seguir. Claro. Ustedes saben que el cruce de Colombia a Panamá es todo es un tema porque, bueno, no hay ruta, hay que mandarlo por barco, y bueno, decidimos hacerlo, afrontarlo, cruzamos a Centroamérica, y la idea ahí empezó a ser llegar hasta México y pegar la vuelta. Entonces, llegamos hasta México, Marianela se volvió en avión, yo salí de Argentina con Baco, después Marianela se sumó con 2 perras más, y salimos con 3 perros, cruzamos en velero de Colombia a Panamá con 3 perros, y todo el trayecto hasta México fue con 3 perros. Yo no quería salir con uno y me encajaron 3, bueno, y tuve que asumir y hacerme cargo de la situación. No. La cuestión es que llegamos a México, ella se volvió con 2 perras en el avión, yo me quedé con Baco unos 3-4 meses más, y la idea era empezar a volver, pero bueno, se dio una serie de circunstancias que me llevó a aprovechar esa oportunidad que me brindaba México de poder dejar el vehículo. Dejé el vehículo en México, me volví en avión con Baco, estuve un tiempo trabajando en Cafayate. Ajá. Y después volví a México a recuperar el colectivo con Baco, restaurarlo y seguir viaje. Y coordinamos con Marianela para que ella volara a Estados Unidos y reencontrarnos ahí y llegar hasta Alaska y volver. Bien, estamos hablando con Damián Stoppani, una historia realmente impresionante. Estamos acá en Viajero Frecuente Radio con Damián Stoppani. En un rato después le voy a pasar las redes sociales para que se contacte con nosotros en este último bloque. Linda historia. Nos quedamos con Estados Unidos. Sí. Yo te quería preguntar, Damián, ¿cómo es el tema de papeles con el ingreso a Estados Unidos con un vehículo así, con este modelo, hecho casa rodante? El tema de si entras como turista, aunque estás trabajando, ¿cómo es ese trámite? Bueno, por supuesto, para viajar de Argentina a Alaska hay 2 barreras
muy importantes y difíciles de atravesar. Una es el tapón de Darién, que es la selva que está entre Colombia y Panamá, que hay que hacer. Que es lo que se cruza en barco, es verdad, hasta ahí llegan muchos. Y la otra es la barrera que impone Estados Unidos. Uh-huh. No es fácil ingresar, uno tiene que hacer la visa. Bueno, yo hice la visa en ese momento que fui de México para Argentina. Ahí recién empecé a plantear la posibilidad de seguir viajando hacia el norte. No tenía la visa ni tenía intenciones, uh-huh. Pero bueno, se fueron abriendo diferentes posibilidades. Dije, voy a seguir para el norte. Saqué la visa en Argentina. Y el tema del vehículo, el perro y yo cruzando la frontera, tenía miedo lógico. Para el perro hice todos los papeles que suelen pedir, que son el certificado de tener la vacuna antirrábica, desparasitante interno, desparasitante externo, el certificado médico de un veterinario habilitado. Para el vehículo tenía todos los papeles en regla, que no son tantos, sino la cédula verde, uh-huh. Un seguro y el carnet de conducir, uh-huh. Al día. Tenía absolutamente todos los papeles parados. Llego a la frontera, no me pidieron ni un papel del perro y ni un papel del vehículo, solamente la visa. A mí me hicieron bastantes preguntas incisivas y difíciles de responder a veces. ¿Por qué? ¿Cuáles eran difíciles? Hoy es que... ¿Por qué me decís difíciles? Bueno, me equivoqué, no eran difíciles, eran extrañas. Claro. Te preguntan cosas que no tienen demasiado sentido, no sé bien por qué, si quieren leer tus pensamientos o interpretar tus reacciones, no sé qué es lo que buscan, claro. Pero preguntan cosas que a veces no tienen demasiado sentido que pregunten en una frontera. Claro, tal cual. Pero bueno, la cuestión con el vehículo en la frontera de Estados Unidos es como si entraras en bicicleta, no te piden absolutamente nada, no les interesa el vehículo. Claro. Exactamente. Bueno, es realmente apasionante. Y cuando cruzaste y estás allá, ¿hay diferencias con los músicos de esta otra parte? Sí, hay diferencia en toda la sociedad, es una idiosincrasia totalmente diferente. Yo les decía que en América Latina trabajé realmente mucho, en todos los países de América Latina pude trabajar mucho, uh-huh. Y en Estados Unidos y Canadá no pude trabajar con lo que venía haciendo. Mira, tiene otra burocracia, que no es que yo me presentaba en Honduras, iba a la orquesta, hola, me llamo Damián Stoppani, soy luthier, tengo una conferencia para ofrecerle si quiere, son gratuitas. Sí, perfecto, vení, buena onda, y ahí me ponía a trabajar y se acabó. Después de ahí iba a otro punto. Acá es imposible hacer eso, uno no puede presentarse a la sede de una orquesta para decir hola, a mí no me interesa quién sos, mandame un mail a cierto correo, cuánta burocracia. Y después charlamos. Y bueno, es difícil para uno que no sabe ni dónde está parado, ni dónde va a estar parado, tener que, sobrellevar ese tipo de burocracia para ingresar a un determinado sector laboral, que encima vos me preguntabas antes cómo hacía esto de trabajar en un lugar donde yo en realidad no estoy habilitado para trabajar ni en Estados Unidos, ni en Panamá, ni en Ecuador, pero vos cómo ingresaste a Estados Unidos como turista. Uh-huh. Sí, espero que no me estén interceptando la llamada. No, la realidad es que uno no puede trabajar afuera de su país si sale como turista. En América Latina no pasa nada. En Estados Unidos ya es un poco más complicado, si te encuentran trabajando cuando no estás habilitado para trabajar. Así que yo no podía presentarme así como así a cualquier lado y ofrecer mi trabajo. Claro, totalmente. Pero bueno, aproveché para poder construí violines en Estados Unidos, vendí violines en Estados Unidos, y bueno, lo aproveché de esa forma más que para hacer restauraciones en las orquestas. No hice ni una restauración en orquesta ni en Estados Unidos ni en Canadá, porque no, por lo que le contaba, entonces lo que pude hacer es construir instrumentos para venderlos y sobre todo aprovechar para aprender
Acá este oficio está muy desarrollado en cuanto a la investigación y a la práctica. Hay profesionales de muy alto nivel, entonces tuve la posibilidad de acceder a sus talleres, ir y aprender, compartir con ellos y que me abran las puertas para poder seguir aprendiendo. Y desde el primer día lo traté de abarcar desde ese lado a Estados Unidos y Canadá, tomarlo como un posgrado, digamos, y poder seguir aprendiendo más que generando dinero. Claro. Está muy bien. Bueno, menos mal que te fue bien en el resto de Latinoamérica, si no se te iba a complicar cubrir los gastos allá en el norte, digamos. Sí, por supuesto. Siempre me va salvando algo. Y los instrumentos de autor están bien cotizados. Entonces, yo cuando fui a Argentina, a Cafayate, construí un violonchelo en Cafayate. Lo iba a llevar conmigo al violonchelo en el avión de vuelta a México para tratar de venderlo en Estados Unidos. Pero un día antes que salga el avión, me lo compraron por internet desde Austria. Así que lo mandé a Austria y bueno, me mandaron el dinero. Y ahí con ese dinero tuve una solvencia importante como para hacer un trayecto largo. Claro. Qué bueno, qué bueno, literalmente muy bueno. Y además imagino que también vas metiéndote en las culturas musicales de cada región, ¿no? Sí, intento y sí, me encanta investigar. Porque no es lo mismo, no es lo mismo culturas. que es una orquesta acá en Argentina, una orquesta en Colombia, una orquesta, qué sé yo, en Panamá. Cada cual debe tener, las regiones tienen sus sonidos. Sí, sus idiosincrasias propias culturales de la región. Sí. Y eso. Por más que toquen. Sí. Por más que toquen una misma obra de Mozart, no va a ser lo mismo tocada por músicos de Rosario que por músicos de Panamá, que por músicos de Estados Unidos. La partitura es la misma, debería sonar exactamente igual, pero los que lo interpretan son personas con culturas y visiones, y eso es apasionante tratar de que eso llegue a uno desde la música y tratar de visualizarlo de esa forma. Porque cada región no debe ser lo mismo, digo, para tu mismo instrumento. No es lo mismo un instrumento tuyo para el norte que el mismo instrumento para el sur. Digo, cambia la temperatura, la humedad. Sí, no, los instrumentos se modifican bastante según la humedad, llevándolo de un clima seco a un clima húmedo. Claro. El instrumento, como es madera, se va modificando, entonces. Pero eso es lo mismo, llevarlo desde Villa Constitución, que es húmedo, hasta Mendoza o Cafayate, que es muy seco. El instrumento lamentablemente se va a modificar y uno tiene que tratar de prever esos cambios estructurales que va a sufrir un instrumento. Claro. Y la madera tiene, obviamente, ¿hay alguna madera especial, una madera recomendada para hacer estos instrumentos? ¿Tenés que llevarla? ¿La conseguís en cualquier lugar? ¿Hay lugares más propicios para conseguir esa madera? Lo que se usa para violín, viola, violonchelo y contrabajo son maderas clásicas, que es pino abeto en la tapa y arce en el resto, en el fondo, el mango y los costados. Se pueden utilizar otras maderas, no son las más tradicionales, pero se pueden utilizar. Se han utilizado desde hace muchos años y funcionan bien. La tapa es casi irreemplazable, la tapa tiene que ser de pino abeto para que suene lo mejor posible, y son maderas europeas, no son fáciles de conseguir. Hay que buscar algún importador o hacerlas traer desde Europa, y nunca es sencillo y no es económico, pero bueno, se hace. ¿Qué lugar te gustaría conocer de los que todavía no recorriste? Llegar con tu colectivo y con tu profesión. Y un montón porque el mundo es grande. Sí, claro. Ya hemos recorrido desde Argentina a Alaska, pero es solamente un continente. Me encantaría recorrer África trabajando para las orquestas que sé que existen en África y para los músicos de África, pero bueno, no es sencillo.
Bueno, supongo que cuando también empezó este viaje habrás dicho no es sencillo. Llegar a Alaska. Claro. No, sí. Digo para que lo planee, para que lo planifique o que salgas de ese no es sencillo. No, es que al decir no es sencillo también está implícito el no es imposible. Claro, no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Me encanta, claro. Ahí va. Porque quien te dice en algún tiempo volvamos a llamarte y estamos desde África. Dame un segundo que hay un león cerca. Ojalá. Pensé Ojalá que me no haya ibas un león cerca. Claro, pensé que me ibas a decir Europa con el tema de los violines y todo eso. Pero no, y hablando de leones. También me gustaría, pero sí. Hablando de leones, estaba viendo un poco tus redes y sí te has encontrado con osos en la ruta. Sí, hay de todo. En Alaska, sobre todo en Canadá, en la parte del Yukon, en el norte de Canadá, hay varios animales salvajes y silvestres y uno tiene que estar bastante preparado porque pueden salir de cualquier lado. No es que van a ir directamente a atacarlo a uno, pero puede suceder. Entonces andábamos siempre con un spray para osos en el bolsillo. No, ¿en serio hay un spray para oso? ¿Un spray para oso? Sí, ¿En serio? hay un spray para oso. Yo pensé que me estabas cargando. No, en serio. Es como gas pimienta. Hay dos formas de protección, llamémosle, que uno tiene que estar realmente preparado porque, a ver, hay osos negros y grizzlies. Los grizzlies, si te vean, por ahí tienen hambre y les interese cazarte como presa. Los osos negros no. El peligro de los osos negros es que si te encontrás casualmente en el medio de una madre con sus cachorros, piense que vos que representes algún tipo de peligro para los cachorros y te ataque y te mate para proteger a sus cachorros. Y es algo que ocurre y que puede ocurrir eventualmente. Entonces uno tiene que estar preparado y la forma de estar preparado es no salir corriendo y tener alguna protección como este spray que viene, es como un gas pimienta pero diseñado específicamente para osos, que la mayoría de los que anda por senderos lo tiene porque es realmente peligroso. Y después hay como una corneta que hace un ruido muy fuerte que en teoría también los espanta. Ah, mirá, está muy bien. Dicen que hay que hacerse grandote cuando te encontrás con un oso, pero bueno, por ahora nosotros acá donde estamos grabando no hacemos viajeros, no tenemos esa complicación todavía. La verdad, ha sido muy gentil. Yo quiero, no sé, Gaby, si te queda alguna. No, ahora digamos, ¿cuál es el destino del viaje? Por más que, bueno, lo vas manejando como hablábamos hoy, con orquestas y todo eso, pero ¿ya estás bajando de Estados Unidos? ¿Ya vas a salir de Estados Unidos? Bueno, va variando, va cambiando el plan a medida que se va avanzando o retrocediendo. Hasta hace una semana el próximo destino importante era volver a México, al norte de México, a Saltillo, que queda cerca de Monterrey, que ahí hay una orquesta bastante importante en la que pude trabajar bien y sobre todo hacer buenos amigos, y me iba a quedar en Saltillo. Marianela se iba a volver a Argentina para estar un tiempo ahí, a Villa Constitución, a trabajar. Y yo me iba a quedar en México porque tengo el proyecto y la idea de escribir un libro, entonces iba a tratar de enfocarme en eso ahí. Antes pasar por California, queremos pasar por Las Vegas y recorrer un poco más de Estados Unidos, pero ahora cambió un poco el objetivo y quizás todavía no está decidido, pero quizás no vayamos a México y vayamos a Miami para tratar de mandar el colectivo por barco. No nos queda más tiempo, más que agradecer tu tiempo, Damián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Un verdadero placer.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Bueno. Nos volvemos a encontrar en contacto. Un abrazo grande. Y espero Dale, que nos sigas escuchando. Los voy a seguir así puedo escuchar los programas que le hacen entrevistas a otros viajeros. Ahí Claro está. que sí. Un abrazo. Abrazo Adiós. grande. Beso enorme. Bueno, hablábamos con Damián Etopani, Gabriela. Sí, qué lindo.